Buenas tardes, queridos amigos y amigas, abogados y abogadas. Hoy es el segundo día del curso gratuito El abogado en la era digital que está impartiendo el Centro de Conciliación, Convivencia y Paz como una labor de responsabilidad social orientada a ser más eficaz, más eficiente el ejercicio de la profesión de abogados. El Centro de Convivencia y Paz está autorizado por el Ministerio de Justicia para dictar diplomados en insolvencia económica de persona natural no comerciante, de conciliación extrajudicial en derecho. Tenemos programados unos cursos sobre la ley 1996 que tiene que ver con las curadurías y el ejercicio de las personas en situación de discapacidad. Un curso sobre profundizar los temas del decreto 806 del 2020, que es el tema justamente que vamos a tratar. La virtualización de la justicia y el ejercicio del derecho llegó con la pandemia a buena hora y llegó para quedarse. El Ministerio de Justicia anunció un cuantiosísimo préstamo que le va a hacer el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial para digitalizar la justicia. Y a raíz de la pandemia se expidió un decreto muy amplio que todavía no es suficientemente conocido por los abogados y abogadas, pero que nos va a permitir, seguir tal vez litigando en ese campo. Seguramente ustedes ya han presentado demandas, tutelas, audiencias virtuales, y para eso hoy hemos invitado a una profesora que hace parte del equipo de docentes de Convivencia y Paz. Es la doctora Lucía Esperanza Ramírez de Tancur. Ella es abogada de la Universidad Libre hace muchos años. Tiene especialización en Derecho de Familia, especialización en Derecho Privado, una maestría en Derecho y estuvo vinculada por muchos años a la rama judicial, en algunos casos como juez civil del circuito encargado, en los últimos años como juez civil municipal en un municipio de aquí del Valle del Cauca. Ha sido capacitadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y es capacitadora. Y profesora universitaria de la Libre, de la Santiago de Cali, sobre todo casi que de tiempo completo. Y es profesora en varias universidades y del Centro de Conciliación, Convivencia y Paz de los diplomados de insolvencia de persona natural no comerciante y de conciliación en derecho. Queremos agradecerle a la doctora Lucía Esperanza la gentileza que ha tenido de acompañarnos en este proceso formativo que va a tratar sobre cómo vamos o debemos hacer un eficaz uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las actuaciones judiciales, que están contempladas todas en el decreto 806, pero que han tenido un desarrollo desde el Código General del Proceso y otras normas anteriores, pero que la visión es, tenemos que estar preparados para seguir litigando virtualmente y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Doctora, adelante, muchas gracias y estaremos atentos a su exposición. Gracias, doctor Álvaro Sepúlveda. Buenas tardes para todos, para Felipe. Muchas gracias también por el apoyo. Para todos ustedes que están aquí viéndonos, escuchándonos, con mucho gusto. Vamos a retroalimentarnos. También ustedes pueden con sus preguntas realizar comentarios aclaratorios de conocimientos que tengan sobre sentencias de la Corte, sentencias de tutela, que hayan tenido que ver con la aplicación de este decreto 806. Entonces, un cordial saludo les doy y con mucho gusto vamos a tener una conversación, una charla. Inicialmente voy a hacer una presentación muy corta
muy resumida de lo que es el decreto 806 y también tiene que ver con normas del Código General de Proceso, porque lógicamente en el mismo Código General de Proceso ya se contemplaba el uso de las tecnologías, sino que se estaba aplazando mucho. Ya con el decreto, por aquello de la emergencia sanitaria, pues se dio la necesidad de aplicarlo de inmediato. Y pues se han presentado ciertas circunstancias, ciertas situaciones que han impedido pues un manejo eficaz, efectivo. Entonces vamos a hacer la presentación con unos material que está en PowerPoint y es muy resumido, como les digo. Luego ustedes van a formular las preguntas a la medida que va pasando la conversación y vamos a contestarlas. Entonces, más o menos como unos 45 minutos voy a intervenir y luego sí empieza la serie de preguntas. Entonces vamos ya a iniciar con el material, a compartir el material del decreto 806, que muy gentilmente Felipe nos va a ayudar a compartir. Ya puedo compartir yo, ¿cierto, Felipe? Sí, señora. Ya puede a partir del momento pasar al PowerPoint, por favor. Y presionar el botón ocultar. No lo olvide, por favor. Bueno, gracias. Entonces, el decreto 806 de 2020 también tiene que ver con el Código General del Proceso, pero además hay un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, el PCSJA 20, que es de 2020, 11567. Estas tres normas nos ayudan mucho a determinar lo que tiene que ver con lo que se está buscando para implementar el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en todas las actuaciones judiciales. Recordemos que las actuaciones judiciales no solamente van a ser en civil, sino también en familia, en lo contencioso administrativo, en penal, en laboral, en todas las áreas, incluyendo las entidades, instituciones donde se llevan a cabo procedimientos jurisdiccionales. Por ejemplo, las superintendencias y también los laudos arbitrales, en la utilización de los arbitrajes. Entonces, estas normas aplican para todos los procesos que estén en trámite y que hayan sido iniciados ya ahora, de los que estaban anteriores en escritura, que están allá en los juzgados guardados, más los que se han presentado después del año 2020 de manera virtual. Aplica para todos los sujetos procesales, para los terceros, testigos, peritos, para todo el que vaya a intervenir allí, y por supuesto pues para el juez, los abogados, y si existe la posibilidad que alguna de las partes no tenga acceso a esos medios tecnológicos, entonces debe ponerlo en conocimiento del juez para ver qué medidas se van a tomar. Pero aunque de hecho tenemos que la misma norma establece que las entidades municipales como la personería y algunas entidades están en la obligación de prestar la colaboración para que cualquier usuario que no tenga acceso de manera directa a este medio tecnológico pues pueda contar con el apoyo de estas entidades. Pero la regla general es que se utiliza este servicio de la justicia, va a ser a través de los medios digitales y la excepción va a ser de manera presencial. Últimamente, y ahora con lo que está sucediendo, no solamente la pandemia, sino las situaciones de orden público que estamos viviendo, pues menos la gente está asistiendo a los juzgados. Al menos aquí en el Valle del Cauca es muy difícil. La asistencia a los juzgados es solamente por una excepción, pero algo supremamente necesario. El resto todo es así desde las casas. Entonces este decreto pues tiene 16 artículos. El decreto dice que rige por 2 años. Pues 2 años eso empezó en junio del año 2020. Es decir que podría, según la vida útil que tiene ese decreto, hasta 2022, pero pues podría, si la situación continúa así, con lo de la pandemia, pues podría prolongarse. Pero además, no solamente es la situación de la pandemia, sino también que ya tenemos que aplicar la tecnología, las tecnologías y hasta las mismas universidades. Los estudiantes tienen que aprender a tramitar procedimientos a través de la tecnología, porque así tienen que seguir también, así está en el Código General del Proceso. Entonces, el artículo 2 de este decreto establece que las tecnologías de la información se deberán utilizar en todas las gestiones de los procesos judiciales y todos los asuntos que estén en curso.
con la finalidad de facilitar pues el acceso a la justicia y proteger a todos, tanto a los servidores judiciales como a los usuarios, de las cuestiones pues que se están enfrentando. Y también dice que los terceros, las partes, sus apoderados, pues se les tiene que permitir actuar utilizando esos medios digitales, y además de ello, las autoridades judiciales, los juzgados, sobre todo, pueden, ahí dice que pueden dar a conocer cualquier medio, cualquier canal digital que tengan ellos. Aparte, pues, por ejemplo, aquí en Cali está Justicia 21, pero en todos los municipios no hay Justicia 21. En Yumbo no lo hay. En Yumbo no hay esa forma de tener ese contacto, ese principio de publicidad con los usuarios a través de Justicia 21, no lo hay. Pero dice también la norma entonces que permite que los juzgados pueden abrir otros canales, por ejemplo, YouTube, Instagram, cualquier otro canal digital para un celular que sea a través de un WhatsApp, que los usuarios se puedan comunicar con el juzgado. De hecho, es necesario ahora al menos un celular, una comunicación por WhatsApp o por llamada a un teléfono celular, porque si no hay nadie en el juzgado atendiendo, pues que a veces el usuario se siente como desprotegido porque envía mensajes por el correo electrónico y no tiene respuestas, y entonces necesita como un canal más directo. Entonces permite ese decreto que los juzgados abran esos canales diferentes a los que eran siempre como los que era lo que estaba pues ahí dicho en la norma. Y también se dice que debe utilizar un enfoque diferencial para pues reconocer que existen ciertas poblaciones rurales o remotas, o personas, grupos étnicos, personas con discapacidades que puedan enfrentar barreras. Entonces, es un deber, y eso está en las convenciones. Hay una convención internacional que declara que todas las personas que tengan discapacidad deben gozar pues, de todos los derechos, pero para gozar de los derechos es necesario que en las oficinas públicas o privadas donde tengan que asistir las personas con discapacidad deben romperse esas barreras, deben quitarse esas barreras, evitarse, para permitir el acceso de manera, pues, que les permita tener esa comunicación completa. Y entonces allí se dice que las entidades municipales, personerías, deben prestar la colaboración en caso de que algún litigante no tenga la posibilidad de tener acceso por sus propios medios para esos canales digitales. Los usuarios deben tener unos deberes. Los deberes de ellos son, en la medida de lo posible, pues utilizar esos canales. Existen ya tutelas. Por aquí hay una tutela que está... La Corte presentó un señor, un abogado, en un juzgado de Zipaquirá, presentó la solicitud de suspensión de la audiencia porque no tenía acceso, no tenía posibilidad de acceder a la plataforma, ya que no tenía como comunicación en donde él estaba en el sitio. Entonces le dijo, eso no es motivo para suspender una audiencia. Y entonces dijo, entonces se fue con tutela. En la tutela 2020-2009 se dijo que la excusa que presenta el abogado de no tener acceso para ese día, no tenía, no sé, usted no podía acceder, el juez tiene que tenerla en cuenta, y que además de ello el juez tiene que mirar qué posibilidades tiene la persona, cómo ponerse en su lugar, ponerse en sus zapatos. Y entonces aquí la Corte dice, si un apoderado o parte dentro de un proceso manifiesta previamente que le es imposible atender una diligencia de manera virtual por falta de conocimiento, también alegó que no tenía conocimiento de todas esas formas de comunicarse virtualmente, el funcionario judicial deberá realizar la diligencia de forma personal, es decir, presencial. Suspender la audiencia y hacerla de manera presencial para que el abogado o la persona que no puede asistir virtualmente, entonces que la haga allí, o reprogramar la misma. Es decir, que tenía que haber dicho, bueno, como usted no puede, entonces hagámosla entonces personalmente, presencialmente, acuda al juzgado. O si no, puede ser que el juez no vaya, pero pues si tiene algún empleado allá que alguien está en el juzgado ese día de turno, porque en los juzgados, pues ahora en este momento, con lo de los cuestiones así del orden público, no está asistiendo mucha gente al juzgado, pero al menos hay un aforo
de un 40% que podría haber un empleado allá, entonces podría atender al abogado y prestarle un computador para que, o sea, hay que buscar como las formas, no quedarse, bueno, usted no tiene, entonces de mala, no se puede, no conoce bien cómo es el sistema, qué va a digitar, entonces como que ayudan. Entonces ahí la corte dice que o el juez debió haber practicado la diligencia ahí mismo en el juzgado, o reprogramar la audiencia, o utilizar alguna metodología, algo para ayudarle a ese abogado a tener acceso de manera pues real. Dice que es obligación de los jueces entonces previo a programar una sesión virtual que tenga una debida anticipación entre la fecha de la audiencia o sea, cuando notifica la fecha de la audiencia y la audiencia como tal, que debe informar de manera suficiente y clara para que las partes y sus apoderados puedan usar las plataformas virtuales. Debe describir el funcionamiento, como haga de cuenta como, no digamos con plastilina, pero sí el paso a paso, la ruta. Eso es así, ingresa así, como tener una metodología, como me mandó Felipe ahora, un cuadrito donde dice cuáles son los pasos para entra aquí, accede así. Eso es una buena gestión. Un acuerdo garantizado, tener un acceso garantizado al expediente de forma digital es un deber de los jueces, de los juzgados, mediante las resoluciones del Consejo Superior de la Judicatura, que puede ser de manera, si el abogado necesita el expediente y el expediente está físico porque es de los viejitos, pues entonces hay que digitalizárselo. O sea, no tiene que ir hasta el juzgado por el expediente físico, ingresar a verlo, sino que, bueno, lo necesita, entonces vamos a digitalizarlo, mientras están pues ya todos los expedientes digitalizados que los van a hacer de todos los juzgados uno por uno, pero mientras tanto tiene ese derecho los litigantes a tener ese expediente para ver las piezas que necesiten, todo el expediente completo, algunos folios, y entonces si falta alguna de estas situaciones, dice la Corte en la sentencia que el abogado o el litigante podrá solicitar la interrupción del proceso porque le estaría afectando el debido proceso. Bueno, entonces, también dice la norma, el decreto 806, que la parte demandante, inicialmente, pues el que introduce la demanda, debe suministrar a la autoridad judicial y a todos los sujetos procesales sus canales digitales. Yo recibiré notificaciones en tal correo electrónico, y esos canales digitales también comprenden el WhatsApp, el número de celular de la persona, también a través de ahí se le pueden comunicar, notificar situaciones, y también es un deber, y eso también ya estaba en el Código General del Proceso, que cada que un abogado remita un memorial al juzgado, pues, salvo que sea pues de medidas cautelares, pues ahí sí no, pero lo que esté pidiendo demandante o demandado debe enviar a través de, el día que envía al juzgado el memorial, también debe enviarle ese memorial a la contraparte. Es decir, que si el demandante está haciendo una solicitud o el demandado está haciendo una solicitud, está contestando la demanda, está proponiendo excepciones, entonces deber de los abogados enviar también ese documento a la otra parte para que de una vez se esté enterando. No poner solamente al juzgado a estar notificando las providencias, pues la providencia sí hay que notificarla, de hecho, pero que ya las partes sepan, tengan ese documento allí, para que no tenga el juzgado que corre traslado de ese escrito. Eso ya estaba en el código, pero ahora con este decreto se ha vuelto como más obligatorio. También es un deber de los abogados comunicar el cambio de canal de su correo electrónico, porque todos los abogados estamos obligados a registrar el correo electrónico en el SIRNA, que es el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura. Todos los abogados que así no litiguen deben registrar el correo electrónico, y entonces cada que presenten una demanda o cada que contesten una demanda deben suministrar ese correo electrónico. Puede ser que el abogado tenga más correos y también los puede suministrar en la demanda, pero al menos el que está registrado en el SIRNA debe estar en la demanda o en la contestación, en sus escritos. Y algo muy importante que también establece este decreto es lo de la autenticidad, es el origen de los documentos, porque pues siempre se exigía que a ciertos documentos, por ejemplo el poder debe tener presentación personal. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? El decreto, perdón, que bueno, si el poder se envía desde el correo electrónico del poderdante y ese correo electrónico está suministrado en la demanda, por ejemplo, si el demandante es una persona jurídica y está registrada en la Cámara de Comercio, entonces en el certificado
de la Cámara de Comercio aparece el correo electrónico de esa persona jurídica o de ese comerciante. Entonces ese comerciante puede remitir el poder al abogado a través de su correo electrónico. Entonces el abogado simplemente lo puede remitir a través de un mensaje de texto. Yo, Lucy Ramírez, confiero poder amplio y suficiente al doctor tal, con tarjeta profesional, quien tiene el correo electrónico tal. O sea, en ese poder hay que dar el correo electrónico del abogado. Ahí se menciona para que me represente en tal proceso. Bueno, ya lo que dice un poder, pero ni siquiera debe mandarlo en el formato que siempre hemos conocido, sino en un mensaje de texto. Y con eso, el abogado lo envía al juzgado con la demanda o con la contestación y sería suficiente, no requiere ni firma del coerdante, ni autenticación, ni notaría, ni nada. Pero he visto, pues yo he visto ya en el juzgado donde yo estaba trabajando, que los abogados seguían enviando la demanda anexada en el poder, pero el poder no el que se envía por correo electrónico, sino el formato, un memorial, una hojita donde una persona le otorga poder a un abogado. Ese poder todavía existe. Entonces el poder puede ahora presentarse de dos maneras. Uno, el poder que siempre se había hecho, debidamente autenticado, ese hay que autenticarlo, porque ese poder en realidad nos está dando la garantía de quién lo está enviando. Entonces cualquiera podría hacer una hojita y escribir allí, yo le confiero poder a tal persona. ¿Y cómo sabemos que proviene de esa persona? Entonces ese poder, que es como lo veníamos haciendo antes, sí debe estar autenticado. Y el abogado envía ese documento con el sello de autenticación al juzgado y ya. Y la otra forma, que es lo que ya autoriza el decreto 806, es que no se haga con ese formato, sino el mensaje de texto, pero remitido desde el correo electrónico del poder dante, pero que exista en el juzgado esa convicción, un documento previo, algo donde conste que ese correo electrónico sí pertenece a ese poder dante. Esa sería la otra forma de otorgar poder. La demanda también, el decreto 806 agrega requisitos a la demanda, además de los requisitos del artículo 82 y 83 del Código General de Proceso, que son los requisitos generales, pero recordemos que también en este Código General de Proceso existen requisitos también para demandas cuando hay demandas especiales. Por ejemplo, por allá, la demanda de recepción de inmueble arrendado tiene unos requisitos especiales. La demanda de proceso de pertenencia del 375 tiene, además de los artículos 82, tiene también otros requisitos adicionales. La ley 1561 de 2012, que es la que tiene que ver también con el saneamiento del dominio, de la tradición o pertenencia, también tiene unos requisitos adicionales de la demanda. Entonces la demanda tiene bastantes requisitos, tanto los que están en el Código General del Proceso, como algunas demandas concretamente tienen requisitos adicionales. Pero además de ello, el decreto 806 incluyó más requisitos. Y entonces son causales de inadmisión también incumplir esos requisitos. Por ejemplo, el artículo 6 establece que en la demanda se debe incluir el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes, apoderados, testigos, peritos y cualquier tercero. Es decir, que ya no solamente es como antes lo hacíamos, demandante, demandado, abogados y ya, pare de contar. Ahora, según este artículo, cualquier persona que se mencione allí, su canal digital. Esta fue, ustedes saben que la sentencia C420 de 2020 fue la que revisó todo el decreto 806 y determinó que era exequible todo, pero para los artículos 6 y 9 sí lo declaró exequible condicional en algunos apartes, porque el artículo 6 es más amplio. Entonces dice la Corte que ese literal, el artículo 6, que hay que suministrar el correo electrónico a los testigos, los peritos, todas otras personas diferentes a las partes y a los abogados, que sí, hay que hacerlo, pero condicionado, bajo el entendido de que en el evento de que el demandante desconozca la dirección electrónica de los testigos, los peritos o cualquier tercero, pues debe decirlo así. Dice, no, desconozco. ¿Cómo le van a obligar a inventarse cosas? Entonces, si la Corte pues agregó allí, eso es como lógico, ¿no? Bueno, también dice un requisito adicional, como todo es virtual la demanda, que la demanda debe contener los anexos, como toda demanda que siempre ha contenido anexos, pero los anexos deben ser en medio electrónico. Y como ahora la demanda, ustedes saben que a veces se presenta la demanda y eso llega en un folio, el abogado la manda al juzgado y no llega igual como él quería que llegara.
que él sabe que este es el folio 1, este es el folio 2, no. Pero entonces, como para que haya un orden, se requiere que todos los folios de la demanda vengan numerados, folio 1, folio 2, todo, y además de ellos los anexos que se están ahí aportando también deben corresponder a los anunciados y enumerados en la demanda. Es decir, como en la demanda se dice anexo los siguientes documentos: 1, el poder; 2, el contrato; 3, 5 facturas, la factura número tal, la factura número tal, o sea, 4, o sea, cada uno va enumerándolos allí su demanda, pues así, como están enumerados y anunciados en el acápite correspondiente y lo mismo en la contestación, entonces deben estar agregados en ese mismo orden. Por lo tanto, se recomienda que los anexos deban tener también como un numerito, número 1, anexo 2, anexo 3, para que como que haya esa facilidad, porque ustedes, de pronto los abogados envían las demandas a los juzgados y de pronto no reciben cosas del juzgado. Y entonces a veces no han visto que cuando llega al juzgado no llega todo en orden. A veces llegan unas hojas para arriba, otras para abajo, llega un desorden completo. Entonces es importante que haya una colaboración mutua, que también las partes, los abogados, como que den cumplimiento a esa más la norma lo está exigiendo, que los anexos deben estar debidamente en el mismo orden en que están anunciados, así tienen que enviarlos allá, entonces ponerle numeritos para que, este es el 1, este es el 2. Además de ello, también exige la norma que en la parte demandante, aquí estamos hablando de la demanda, no de la contestación, debe suministrar la dirección electrónica del demandado, si la tiene, ¿no? Porque no siempre se tiene el correo electrónico del demandado. Entonces, si la tiene, debe suministrarlo, pero debe informar cómo obtuvo ese correo electrónico. ¿Cómo lo obtuvo? O sea, no va a decir, el demandado recibe notificaciones en el correo electrónico arroba yo no sé qué, y entonces ya por eso hay que creerle, no. Tiene que decir, este correo electrónico lo obtuve porque el demandado ha tenido intercambio de comunicación, entonces, y hay que mostrar la evidencia, hay que probar cómo, sí ha tenido chats, ha sostenido chats, o es ese celular de él, entonces puede llevar la certificación de Movistar, de Claro, que es el teléfono de esa persona, y mostrar las capturas de imágenes donde se han tenido conversaciones entre el demandante y el demandado, entonces ahí como que da esa seguridad que ese correo sí pertenece al demandado. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Yo ya he visto que muchas entidades que ya redactan los títulos ejecutivos ya están incluyendo allí, en el pagaré, en la letra de cambio, en el documento o el contrato, el correo electrónico. Es decir, que ya si eso lo están aportando en un documento que ya el demandado está firmando, que firmó cuando se hizo pues el acto jurídico que da nacimiento al proceso, ya se está curando en salud para cuando sea demandado, el demandante no tenga que como conseguir esa evidencia de cómo consiguió ese correo. Entonces sí es fácil, uno mira, en el pagaré el demandado, además de escribir el nombre, la firma, la dirección, el teléfono, correo electrónico, fue dado por él. Entonces también hay otra forma que están haciendo los abogados, y es que están consiguiendo entidades certificadoras. No sé cómo lo hacen, pero ellos consiguen unas entidades que certifican que tal persona tiene tales celulares o tiene tales correos electrónicos. Entonces, hay varias formas de conseguir esa situación. Y también dice que la norma agregó que la parte demandante, al momento de presentar la demanda, debe remitir al demandado copia de la demanda y de sus anexos. Toda la copia de la demanda a la parte demandada, salvo pues que presente medidas cautelares o que vaya a pedir el emplazamiento del demandado. En la sentencia C420 de 2020, la Corte analizó, porque muchos de los que hicieron intervención en esa sentencia dijeron que les parecía que eso era como algo desproporcionado, porque la parte demandante presenta su demanda y entonces le está como poniendo al demandador ya como un preaviso, vea, yo lo voy a demandar porque cuando el demandante presenta la demanda, puede ser que en el juzgado donde corresponda la demanda ni siquiera se la admitan o la rechazan por falta de competencia, o la inadmiten y la parte demandante no subsana y se rechaza. Entonces, esa demanda ni siquiera quedó en ese juzgado. Sin embargo, el demandado ya se enteró que está demandado. Todavía no sabe dónde, ¿no? Porque la persona presenta la demanda a reparto y con la demanda que presenta a reparto debe mostrar al juez la evidencia que ya remitió
al demandado esa misma demanda con los anexos. Y si no presenta esa prueba, es causal de inadmisión. Es otro requisito más de la demanda, pero la Corte dijo en la sentencia que no le parecía algo pues violatorio del debido proceso porque ni tampoco que haya un trato desigual, porque el demandante para hacer su demanda cuenta con mucho tiempo. O sea, es lo único que lo está como así como apretando es la caducidad de la acción, pero él de todos modos ha tenido un mes, 2 meses, varios meses para redactar su demanda, para realizar los actos de obtención, para hacer todos los actos previos. En cambio, el demandado, cuando se notifica, tiene o 10 días o 20 días, depende de la clase de proceso, y ya en ese tiempo tiene que conseguir lo que necesita. Entonces, la Corte dice que eso no es desigual y que además, cuando el demandante envía al demandado la copia de la demanda y los anexos, no lo está notificando. No lo está notificando, sino que lo está enterando. Porque después de que el juzgado admita la demanda o libre mandamiento de pago y ya se hayan practicado medidas cautelares, o bueno, si ya tenía medidas cautelares, el demandado todavía no estaba enterado. Y ya llega un momento que el demandante hace su notificación y entonces dice ya notificado el demandado tiene sus 10 días o sus 20 días para contestar. Entonces, la Corte dijo que es exequible, que no hay ninguna afectación, que la parte demandante y demandada son desiguales, no son iguales. El demandante ya viene con un tiempo muy ganado, el demandado es así como de una sola, entonces que no hace daño. De hecho, en los asuntos donde hay que agotar la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad, el demandado se está enterando ya. Antes de ser demandado, ya sabe que la parte demandante está pretendiendo algo, que hay unos hechos, ya sabe muchas cosas, entonces tampoco es que sea un secreto. Las notificaciones personales, lo que al artículo 8º se agrega es que ya no hay que enviar el aviso del 291. Recordemos que en el Código General de Proceso, cuando se va a notificar un demandado, había 2 formas de hacerlo. La primera era citando, a través de citatorio del 291, donde se le decía que debía ir al juzgado y si estaba en la misma ciudad del juzgado donde estaba demandado, tenía 5 días para ir al juzgado. Si estaba en una ciudad diferente, por ejemplo, está demandado en Cali, pero el demandado vive en Buenaventura, entonces tiene 10 días para ir al juzgado, a notificarse de manera personal. Y si está fuera del país, el 291 le otorga un término de 30 días. ¿Qué es lo que dice el artículo 8º de este decreto? Que ya no es necesario mandar el aviso de citación. Pues, ¿por qué? Porque la persona, ¿quién la va a atender? Si en el juzgado no hay nadie. Entonces ya directamente se le envía la notificación, es decir, el 292. Ya queda notificado a través también sigue en vivo la notificación por correo electrónico y por la otra, por correo certificado. O sea, en la dirección física, esa no ha acabado. Si el demandado no tiene correo electrónico, porque es una persona natural que no está registrada en Cámara de Comercio, no tiene correo, no está la gente obligada a tener correo, entonces hay que notificarlo en su dirección física. Pero si tiene correo electrónico, debidamente pues demostrado allí, con las evidencias, se le envía la notificación del correo electrónico directamente, la del 292, no la del 291. He visto autos, pues como yo soy docente y los estudiantes yo les hago conseguir para que practiquen autos de actuaciones y todo, y he visto autos de este año 2021, donde están ordenando en un mandamiento de pago a notificar, al citar al demandado por el 291 y el 292. Yo le dije a una estudiante que me exhibió ese auto, le dije yo, pues, yo creo que en el juzgado copiaron, o sea, a veces uno tiene formato, entonces copia y pega, y ellos no creo que estén aplicando el 291. De pronto fue que se equivocaron y copiaron allí, pero pues, pregunta a ver si están exigiendo el 291. Dice también que la notificación personal, entonces aquí también hubo un cambio procesal. Con el 292, cuando se enviaba el aviso del 292, una vez que se tenía la prueba del correo certificado, que el aviso llegó, supongamos que el aviso llegó hoy, 20 de mayo. Entonces, si llegó hoy, entonces al otro día queda surtida la notificación y el término empezaba a correr al otro día. Es decir, que hoy llegaba el aviso, mañana quedaba notificado al otro día, entonces siempre que una persona se notifica, el término empieza a correr a partir del otro día. Es decir, hoy es jueves,
Hoy es jueves, sí. Hoy es jueves 20 de mayo, llega el aviso. Y mañana 21 queda surtida notificación. Entonces el 22 de mayo, el 22 es sábado. El 24 de mayo, lunes, ya empieza a correr el primer día. Eso dice el 291. El 292, ¿qué dice ahora el inciso tercero del artículo octavo? Que esa notificación se entiende realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje. Es decir, envío del mensaje es enviar el mensaje, pero es que enviar el mensaje no da mucha seguridad, porque a una persona le pueden enviar el mensaje, pero ¿cómo sabemos si le llegó? ¿Qué tal que le haya llegado a correo no deseado? ¿Qué tal que ese correo no sea de esa persona? Y entonces la norma dice así, el artículo octavo, inciso tercero, que era 2 días después de haberse enviado el mensaje. Y los términos completarán el correo a partir del día siguiente. Es decir, que lo que hizo fue ampliar a 3 días más. Antes era 1 día, luego otro día, ahora son 2 días, 3 días de amplió. Pero dice que para esto, entonces se podrán implementar sistemas de confirmación de recibo de los correos electrónicos. Por eso se recomienda que cuando los abogados notifiquen a un demandado por correo electrónico, no lo envíen desde su correo de su casa, de su oficina, sino desde una oficina certificadora. Hay oficinas certificadoras en las cámaras de comercio que envían desde ese correo electrónico a alguien y entonces ellas expiden la certificación que efectivamente el correo fue recibido. No importa que el interesado no lo abra, pero sí fue recibido, o sea, da la seguridad. Entonces no es enviarlo solamente de un correo cualquiera, sino un correo certificación, que tenga certificación. La sentencia 420 de la Corte dice que también declaró exequible la norma, pero condicionada, o sea, la sentencia declaró exequible el artículo octavo, inciso que vimos ahora, y también el artículo noveno, el artículo octavo, perdón, inciso tercero, también el artículo octavo cuando empezaba, y luego el artículo noveno que vamos a ver con los estados y los traslados también dijo algo la Corte, y entonces dice que ese término sí empieza a correr, pero desde que el iniciador recepcione acuse de recibo. Es decir, que tiene que haber la constancia de que el usuario tiene acceso a ese mensaje. O sea, que la Corte le agregó más. Ya no solamente es como mandar solamente por mandar, sí, ya se envió, aquí está la prueba que ya se envió y todo, sino que la Corte condicionó a esa situación. Y también, bueno, el parágrafo de ese artículo octavo agregó que el juez de oficio o petición de la parte puede solicitar información para saber si hay correos electrónicos, direcciones electrónicas o sitios de la parte demandada para poder notificarla. Eso lo puede pedir en las cámaras de comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas para poder ubicar a la persona. Hay una nueva causal de nulidad. Esa causal de nulidad es cuando precisamente si el demandado le enviaron por correo electrónico una notificación y bueno, y el proceso sigue y ya se supone que quedó notificado, se emite la sentencia y luego el demandado se entera por algún medio que salió una sentencia en contra de él, entonces él puede interponer la nulidad alegando que hay discrepancia y demostrando, no solamente alegando, sino demostrando que hay una discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación. Lo tiene que, bajo la ley de juramento, manifestará que él no se enteró de la providencia. Y entonces ustedes saben que las causales de nulidad son taxativas. Y esta es una nueva nulidad, que el demandado podrá alegar que esa notificación no se hizo en debida forma, entonces tocará averiguar, y no sé cómo se va a resolver eso, a través de qué medios probatorios, porque debe ser medios probatorios tecnológicos para saber si en realidad le llegó o no le llegó el correo. Habrá que mirar a ver cómo será, pero es una apertura, una causa nueva de esa nulidad. Y dice esta norma, ese es el artículo octavo, inciso quinto, que lo previsto en esta notificación no solamente se refiere a notificaciones judiciales, sino también a pruebas extraprocesales, dentro del proceso, ahí el proceso puede ser declarativo, especial, monitorio o ejecutivo. Entonces, mire que aquí ya habla el monitorio, que era una duda que se tenía porque había una sentencia de la Corte que decía que el monitorio solamente se puede notificar de manera personal,
al demandado y que no habría lugar a otra forma de notificación. Entonces aquí dice que esta notificación por mensaje de texto también se puede aplicar a cualquier proceso, incluido el monitoreo. El monitoreo, que ya sabemos que es un proceso nuevo, no se está aplicando mucho en los juzgados, pero pues ahí está la figura. También sobre el emplazamiento de la persona demandada, la norma agregó que el decreto 806 del artículo 10º agregó que ya el emplazamiento no se debe hacer en periódico ni en emisora. Ya también entonces allí, por ejemplo, la norma que decía que se tendría que hacer, que está aquí en las dos diapositivas en la izquierda y el centro, es lo que dice la norma, el Código General del Proceso, pero recuerden que como este decreto es por 2 años, entonces si de pronto reviven otra vez todo lo del código, pues podría ser que más adelante otra vez se tenga que empezar al demandado por el 108, que es en el periódico, o en una emisora. Si era en el periódico, era los domingos, y si es una emisora, medio hablado, era entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. ¿Qué fue lo que cambió? El artículo 10º de este decreto dice que ya no hay que emplazar en el periódico, aunque no dice ni en ningún otro medio, sino que se entiende que ya ahí no es, sino directamente realizar la inclusión del nombre del demandado en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Recordemos que hay hasta ahora unos 4 registros nacionales, el de personas emplazadas, procesos de pertenencia, sucesiones, y el otro que no es muy utilizado, asuntos de bienes mostrencos y vacantes. Es un registro nacional que pertenece a la rama judicial, es del Consejo Superior de la Judicatura, y ahí están todas las personas que están emplazadas, así esté en Australia, donde esté, ahí entra y se da cuenta con su número de cédula, estoy emplazado por el juzgado tal. Entonces ya no es necesario hacerlo en el periódico. Hay gente que ha criticado esto porque dicen que no toda la gente tiene acceso a esta situación de las tecnologías y de entrar a la rama judicial, ni acceso material, ni acceso tampoco que tenga pues la posibilidad, la capacidad de ingresar y buscar, pero pues esa es la forma ahora. Entonces ahora ya no es en el periódico. Aquí está el emplazamiento que se hace a través de este registro nacional. El Estado. La notificación por Estado ya es también electrónico, ya no se hacen estados físicos, como ustedes se acuerdan, el Estado en el juzgado, de una hojita, que los abogados iban, o los subdependientes judiciales iban, o había oficinas que copiaban los estados y entonces los comunicaban a todas las personas, a los que estaban pues registrados con ellos. Ya no, ya es todo electrónicamente, pero la obligación ahora es que en la notificación por Estado se debe insertar la providencia que se está dictando, es decir, que el litigante abre el estado del juzgado, en la página también de la rama judicial, la página web de estados, ahí aparecen todos los juzgados de Colombia, y allí busca lo que le interesa, y hace clic, y está el auto inserto, entonces lo puede leer, lo puede mirar, y puede copiarlo, guardarlo en su archivo y todo eso, y ahí están todas las indicaciones de qué debe contener ese estado. El estado ya no tiene firma del secretario, ya no requiere constancia al pie del auto. Recuerden que en el estado era la hojita del estado más en el auto un sellito abajo donde está la constancia del secretario que dice que ese auto se notificó hoy tanto de tanto en el estado número tal. Pero yo sí he visto en la práctica que ese sellito es necesario. Es importante, ¿por qué? Porque es mejor, o sea, la norma dice que no se requiere, pero yo creo que es mejor que en el auto diga que se notificó por estado ese día, para que quede ahí como, no sé, yo sí, soy de cosas viejas, pero me parece que es mejor así. En el estado electrónico, pues no se insertan las providencias que tengan que ver con medidas cautelares. Claro, eso es lógico. Ustedes saben que ahora en la demanda ejecutiva ya se puede solicitar las medidas cautelares en el cuaderno, el único cuaderno, ya no tiene 2 cuadernos, ya no se fija caución, pero pues no sé, es una recomendación. Lo que pasa es que a veces cuando el abogado pide las medidas cautelares en el cuaderno primero, libre mandamiento de pago, y ahí mismo en el mandamiento de pago le decreta medidas cautelares. Entonces, si ese auto de mandamiento de pago se notifica por estado, pues ahí estaría incluida las medidas cautelares, que no es conveniente publicarlas,
Entonces, una forma, no sé, eso no está en la norma y tampoco está prohibiendo que se abra un cuaderno 2. Una forma como sencilla es pedir la medida cautelar en el cuaderno separado. O, como lo hacíamos en el juzgado, las medidas cautelares no se las decretábamos en el mandamiento de pago, sino en un cuaderno separado, una hojita aparte. ¿Para qué? Para notificar por estado e incluir el auto del estado en el estado electrónico, sin que tenga ahí medidas cautelares, para evitar que, como este auto lo puede bajar cualquier persona entra a los estados y mira todos los autos que están allí. Entonces, es como para guardar la reserva, y también dice la norma que si se trata de, si hay alusión a menores de edad, en alguna providencia, algún menor de edad está mencionado allí, no se debe publicar por estado este auto. En los traslados, pues los traslados sí se aplica la misma situación de los estados, pero en los traslados, algo que trae nuevo el artículo 9 de este decreto es que se debe prescindir, cuando una parte, por ejemplo, presenta unas excepciones. El demandado presenta excepciones. De esas excepciones hay que correr traslado a la parte demandante. Entonces, el demandado, cuando presenta las excepciones, debe mandar esas excepciones también al demandante. Entonces, si el demandado, cuando propone las excepciones en el juzgado, acredita que ya el demandante tiene esas excepciones porque ya se las mandó, entonces en el juzgado no le corren traslado. Es decir, que el traslado actualmente, aquí está, esto no lo vamos a ver ahora, porque esto se podrá ver, y estas diapositivas les cuento que no son no es lo único, es solamente un resumen. Más adelante ustedes podrán hacer un seminario que lo va a dirigir también aquí el Centro de Conciliación, y se van a ver pues todas estas más cosas, ¿no? Aquí simplemente es como lo básico. Entonces aquí está al lado izquierdo pues todos los actos que requieren traslado del 110, del 108, del 110. Y la regla general es que la parte interesada pues debe acreditar al juzgado que remitió el escrito. El demandante interpuso el recurso de reposición, ya el demandado está notificado. Entonces, con el recurso de reposición debe también agregar al juzgado y decir, mire, yo ya le remití este recurso a la parte demandada, ya le está enterado. Entonces, como ya está enterado, cuando se notifique por estado el auto que está poniendo en conocimiento pues esas excepciones o lo que está aquí, excepciones de mérito, precios verbales, recursos de reposición, apelación, súplica, en la rendición provocada de cuenta, rendición, traslado de liquidación de crédito, bueno, cualquiera de esos que están allí al lado derecho, al lado izquierdo, entonces si el demandante, el que hizo el memorial, no se lo envió a la otra parte, entonces la excepción es que el secretario del juzgado hace el traslado electrónico por el 108. Pero ¿qué es la tendencia? La tendencia es como el principio de lealtad, el principio de economía procesal, que las partes entre ellas mismas se comuniquen, para eso están los correos electrónicos, mándele también a la otra parte. Entonces, el artículo 9 dice que cuando una de las partes acredite haber enviado el escrito a la otra, del cual se le tenga que correr traslado a los sujetos procesales, entonces se prescinde el traslado por la Secretaría, pero la sentencia C240 lo declaró también exequible de manera condicional, diciendo el término dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. Es decir, que no es solamente mandarle por correo así nomás, sino que mostrar que se hizo, que el indicador muestre eso. Entonces, la recomendación que siempre les doy es que no se envíe de un correo normalito, sino un correo certificado. Es decir, el que tiene unas entidades que certifican que eso realmente llegó a su destino. Y está por último lo que tiene que ver con las comunicaciones, oficios y despachos comisorios, que anteriormente el secretario pues redactaba los oficios en unas hojitas y se las enviaba, se las entregaba al demandante, tenga, llévela para donde va dirigida, a la oficina de registro, a tránsito, a los bancos, a la entidad para donde va dirigida, el despacho comisorio, a la inspección de policía, a otro juzgado. ¿Qué dice este artículo 11? Que todas las notificaciones, todos los oficios, despachos que tengan cualquier destinatario se pueden enviar por el medio técnico disponible. Es decir,
que de juzgado directamente a esa entidad. Entonces, una recomendación que les hago es que cuando presenten sus demandas o hagan una solicitud de oficial a alguna entidad, de una vez allí suministren el correo electrónico. Vea que necesito que embarguen una casa, un inmueble, matrícula inmobiliaria número 370, de la ciudad de Cali. El correo electrónico en la Oficina de Instrumentos Públicos es, ahí lo dan. Le pido el embargo del sueldo, el salario que devenga el demandado en tal parte. La entidad donde trabaja es tal, correo electrónico tal. Entonces, con esa información, eso es también para ayudarse, porque los abogados dirán, pues que el juzgado averigua en qué correo electrónico tiene ese destinatario. Háganlo ustedes, presenten sus demandas, sus escritos, si piden que se oficie alguna parte, suministren de una vez el correo electrónico. ¿Para qué? Para que el secretario o el funcionario que haga sus veces, porque no siempre, como hay oficinas de que manejan las cuestiones secretariales, ellos remiten directamente las comunicaciones a esas entidades. Habrá entidades donde hay que pagar. Por ejemplo, en la Oficina de Instrumentos Públicos hay que pagar por un registro de un embargo o un levantamiento de una medida. Entonces allí se le dice al interesado, ya lo están haciendo también, anexan con la solicitud ya el recibo de lo que cuesta, que ya pagaron. Aquí está el recibo, que ya pagué lo que cuesta una inscripción de un embargo. Entonces el juzgado remite el oficio de embargo o de desembargo a la oficina directamente, entonces se presume que es auténtico, porque va desde el correo institucional del juzgado que es el emisor. Y por último, aquí están las audiencias virtuales. Se dice que tiene que utilizarse a través de los medios tecnológicos, las TICs, Microsoft Teams, LiveSite, bueno, hay varias o por cualquier otro medio, o sea, no son nombres que es reducido, sino cualquier otro medio que facilite pues la comunicación y que se pueda llevar a cabo esas audiencias. Dice que también los juzgados, los jueces, los funcionarios deberán facilitar y permitir la presencia de todos los sujetos procesales, ya sea de manera virtual o telefónica. Es decir, que si en una audiencia no se puede estar en la audiencia, no, mire, se me fue el internet, no tengo forma de ver allá. Bueno, entonces vamos a hacerlo por virtualmente, así, por WhatsApp. Entonces, abre el WhatsApp aquí y lo llama por ese teléfono de WhatsApp y empiezan a hablar. Y ahí hacen la audiencia, entonces ahí se muestra el juez, muestra el celular hacia la pantalla, dice aquí está el WhatsApp, la persona está hablando y así. Entonces, o sea, hay que buscar las formas, no es como cerrarse. También, previa autorización del titular del despacho, los empleados deben gestionar la audiencia, comunicarle a las partes, a los terceros, cuál es el enlace, como también explicarles cómo sería la forma de ingresar, darles también como el protocolo, ustedes tienen que estar allí en el momento que van a hacer la audiencia, van a estar en un lugar solo, que no sea un lugar público, que no hayan habido a una sala de audiencias donde está entrando y saliendo gente, donde hay un teléfono que suena, nada de eso. Nada de situaciones así. Dice que el acuerdo, ya colgué, pero tiene que volver a llamarme. No sé, el acuerdo 2011-567 del Consejo Superior de la Judicatura, su artículo 23 dice que en las audiencias virtuales, todo lo que se haga virtualmente, la dirección ejecutiva de administración judicial debe asegurar los espacios de almacenamiento en las nubes. En la nube para que estén allá todas las audiencias grabadas y entonces cualquier interesado tenga acceso, no sino pidiendo al juzgado el enlace, vea, está la audiencia de tal fecha, aquí está. Que no vayan a haber pues, inconvenientes diciendo, no, es que no tenemos espacio en el computador, nada, en puras nubes porque queda todo eso guardado. Cuando se emite una sentencia de una corporación colegiada, es decir, de varios magistrados, que son más o menos 3, los que hace sala, el presidente y los demás, dice la norma que deben ser presididas, pues porque el ponente, y que también deben concurrir la mayoría, es decir, mayoría es la mitad más uno, es decir, él más otro mínimo, no todos, completamente, pero si apenas va el magistrado ponente, siendo que era una decisión de sala, da lugar a nulidad. Y frente a la segunda instancia, cuando se apela a una sentencia, entonces existen 2 escenarios. El primer escenario es que
el juez de segunda instancia ya vea que no hay que decretar ninguna prueba, que ya viene todo con todas las pruebas practicadas, no hay nada que practicar, entonces allí no hay audiencia. La sentencia no va a ser escrita, no va a ser oral, sino escrita, y allí lo que se hace es que la parte que tiene que sustentar el recurso, porque recordemos que el recurso de apelación, cuando se apela a la sentencia, se apela en la audiencia, ¿no? En plena audiencia pública se apela y ante el juez de primera instancia se hacen los reparos, no se sustenta, se hacen reparos. Los reparos es como parecido a una sustentación, pero con ese nombre de reparos. Y los reparos es atacando los argumentos del juez con los que no está de acuerdo el apelante. Cuando ya le corren traslado allá en el juzgado de segunda instancia para que sustente cómo era la norma, pues que le fijaran una fecha para una audiencia, que es el número 2, la opción 2. Y en la audiencia pública se tiene que sustentar. El abogado no puede decir, venga, yo me remito a lo que dije allá en el juzgado de primera instancia, todo eso lo que dije allá, téngalo aquí en cuenta, tiene que decir, argumentar ante el juez de segunda instancia qué es lo que está atacando y por qué. Pero entonces, si no hay que practicar pruebas, el juez de segunda instancia notifica por estado el auto que admite el recurso, porque de pronto el asunto no era apelable, era única instancia, se apeló extemporáneamente, bueno, cualquier situación así. Entonces, si el juzgado de segunda instancia admite el recurso de apelación, una vez que se notifique por estado el auto que admite el recurso, el que apeló tiene 5 días para sustentar el recurso. Y después de esos 5 días, ahí sí se corre traslado a la parte contraria por otros 5 días para que también diga algo. Sí, yo descorro traslado de lo del recurso y el señor juez le dijo que no reponga, que no revoque, que deje la sentencia como estaba abajo. Bueno, y después de eso se prohíbe sentencia por escrito. La otra opción es que si el juez de segunda instancia ve que hay que decretar pruebas, porque a veces llegan asuntos donde no se practicaron todas las pruebas, que eran incompletas y todo, entonces el juez ahí se señala fecha para audiencia, escucha las pruebas, practica pruebas, testimonios, las pruebas que tenga que practicar, se escuchan alegatos y se dicta sentencia. Esa sentencia sí se dicta conforme de manera oral, en audiencia pública, conforme al artículo 14 del decreto 806. Entonces, más o menos es como la exposición que les dije que era de 45 minutos. Ya ahora empezamos ya a escuchar comentarios, si tienen alguna pregunta. Felipe de pronto está allí como... Sí, doctora. Tenemos varias preguntas en el chat. Hay una primera pregunta por parte de María José Murillo y es ¿qué tipo de documento se puede usar para dar garantía al juzgado de que sí ese es el correo del podernante o una carta firmada del podernante escaneada? No, lo que la norma dice es que ahí está hablando es para lo del poder, ¿cierto? Hacia el poder. Una forma fácil es seguir con el poder como veníamos siempre, que es un documento que el abogado lo elabora, se lo envía a su cliente para que él lo firme y él va y lo autentica en notaría y ya, ese se envía al juzgado, esa es la más sencilla. Porque la otra también es sencilla, pero es para cuando el podernante tiene su correo electrónico debidamente registrado en algún sitio. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, una entidad pública, una entidad donde conste pues que ese correo electrónico existe, entonces habla además de que anexar ese documento. Si el demandante le otorga poder al abogado y él es el representante legal de una persona jurídica, como se está anexando el certificado de Cámara de Comercio, allá aparece personas, banco, por ejemplo, bueno, una entidad, correo electrónico, lugar de notificaciones judiciales, y ahí aparece en el certificado de Cámara de Comercio. Desde ese correo es que le deben enviar el poder al abogado, y ahí sí se lo pueden enviar a través de mensaje de texto, sin firma, sin sello, sin firma así autógrafa, ni huella digital, ni sello de autenticación. Simplemente lo que hace es enviarle un mensaje de texto, doctora María José Murillo, le otorgo a través de este documento, bueno, las palabras que quiero utilizar, le otorgo poder a usted, a la doctora María José Murillo, con nombre completo, con cédula tal, tarjeta personal, número tal, para que me represente en el proceso ejecutivo, bueno, el proceso que sea, contra tal persona. Y ahí eso me dice el nombre, el correo electrónico del abogado. Ahí lo dice en su mensaje de texto. Y se lo envía a ella. Entonces, ya que le envía al juzgado,
el pantallazo grande donde consta que a ella le llegó eso por correo, a su correo. Eso uno saca en la captura de imagen y aparece todo allá arriba, o sea, no solamente copiar el mensaje de texto, sino toda la imagen donde consta que dice, hasta está en inglés, from o para, bueno, las palabras así dice, de tal persona para tal persona. Entonces ahí se ve, ay, sí, lo envió tal persona y ese correo electrónico concuerda con el que está aquí el de la Cámara de Comercio. Ese sí es el gerente de esa empresa. Se lo envió al abogado, el correo electrónico del abogado es el que está registrado en el CIRNA. Listo, por eso es suficiente. Si no se puede hacer a través de ese medio, entonces, normalito, le manda un correo electrónico ya el documento completo escaneado, pero autenticado en notaría. Esa es la otra forma. ¿Qué otra pregunta hay? También otra pregunta de María José Murillo y pregunta es, respecto a los poderes, ella es una abogada recién egresada y está en sus primeros litigios. Actualmente tiene un poder físico firmado por su podernante y ella. Por los bloqueos no han podido autenticar. En ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede presentar el poder con la firma de la podernante sin necesidad de autenticar, argumentando también las garantías que ofrece el decreto 806? No, tiene que ser autenticado. Hay servicio a domicilio de notaría, no sé, pero tiene que ser autenticado como lo tiene ella. Si no, que su podernante le envíe por correo electrónico desde el correo de él, que es el que aparece registrado en el proceso, si él es el demandante. Entonces en la demanda la abogada dice, mi podernante recibe notificaciones en tal correo electrónico. Como ella es la abogada de él, pues hay que creerle, donde se le exige que presente la evidencia de cómo consiguió el correo y que es del demandado. O sea, al demandante le exigen que pruebe cómo consiguió el correo del demandado. Pero como ella es la abogada del demandante, entonces ella en la demanda dice, mi podernante recibe notificaciones en tal correo electrónico. Y si es de ese correo electrónico, su podernante le está enviando el poder a ella, no a través de ese documento físico, sino a través de un mensaje de texto. Y ella hace la captura de imagen donde consta que él es el que está dándole poder a ella, ya con eso es suficiente. Ahora, en el poder que se hace, el que dice la doctora que tiene físico, ahí también hay que escribir en la parte donde está el nombre de ella, el correo electrónico de ella. Es necesario que aparezca ese correo electrónico y es el que está registrado en el CIRNA. ¿Qué otra pregunta? Vale, doctora. Otra pregunta. Un segundo. Tengo que buscarlas. Ya, acá está. Es que estoy buscándolas entre medio del chat. Por favor, regálenme 5 segundos. Sí, tranquilo. Ya. Es de Edison Novita. Doctora, de acuerdo a la no existencia de una causal de nulidad por debida notificación sin necesidad de crearla, ¿se le puede dar un entendido más amplio de la causal indebida notificación? ¿No va a haber una interpretación tan estricta sobre los medios comunes de notificación? Lo que pasa es que la causal de nulidad quedó como muy genérica, no quedó como, las cosas de nulidad son muy taxativas y son muy concretas. Y dice es que si el demandado manifiesta que hay una incongruencia, que hay como un manejo de una notificación, pues electrónica, que puede alegar la nulidad y debe mostrar la evidencia, pero no es en sí como una causal que esté debidamente demarcada. Se presta como para interpretaciones y eso se ha criticado, pero eso no fue declarada inexequible por la Corte, o al menos dejándola como condicionada bajo el entendido de que tal cosa quedó muy amplia. Entonces sí se presenta para... Mira, hay otra situación ahí también en ese decreto que dice es que cuando el demandante presenta la demanda y la demanda es inadmitida y luego él subsana, él debe anexar con el memorial que subsana la prueba que ya también le mandó al demandado, este memorial que está subsanando. Si no, es causa de inadmisión. Entonces uno dice, ¿cómo así que causa de inadmisión? Si ya la demanda fue inadmitida, ¿cómo se va a inadmitir por segunda vez? Yo creo que es causal de rechazo, pero la norma dice causal de inadmisión, entonces no, ahí creo que, y ahí la Corte no dijo nada. Ahí dice si va a subsanar y si ya le ha mandado al demandado la demanda con los anexos, recuerden que tenía que enviárselo antes, pero fue inadmitida, entonces como está subsanando, con el escrito de subsanación debe anexar la prueba que le mandó también al demandado ese mismo documento. Ya el demandado está enterado que ya subsanó. Si no lo hace, si subsana al juzgado, pero no aporta la prueba del enviado, es causal de inadmisión. Yo no le veo que tenga por qué inadmitir. ¿Por qué va a inadmitir si ya inadmitió?
Entonces hay unas cosas del decreto que sí se prestan para interpretaciones. Ahí sí lo que los jueces están haciendo es en el auto que inadmite, diciéndole al demandante que en caso de subsanar, por favor, aporte la evidencia de haber remitido al demandado ese memorial. Pero no tienen por qué el juez decirlo, ya la norma lo está diciendo. Bueno, otra pregunta. Hay una pregunta por parte de los Amparo Lenis y es ¿cómo se notifica una demanda en contra de una notaría? Igual, el notario es el representante legal de allí, entonces se notifica a él como persona pues que representa la entidad y él debe tener dirección electrónica. Las notarías todas tienen dirección electrónica, entonces es como fácil, son de esas entidades que son fáciles de notificar. Todas las notarías tienen dirección electrónica, entonces como por el 292. Es sencillo. Hay otra pregunta por parte de Roselvia Pino Moreno y es si estando en una audiencia virtual y una de las partes llama al juzgado y manifiesta que no escucha y reitera la llamada manifestando que no se escucha durante la audiencia, supongo, ¿qué debe hacer el despacho en ese momento? ¿Es causal de nulidad de la audiencia? Pues causas de nulidad, no, recuerden que las causas de nulidad son taxativas, no dice allí, pero la sentencia que les mostré, les conté ahora, se llama sentencia 2020, de 2020. Esa sentencia tiene unos argumentos muy importantes que dice que en sí el juez tiene que tomar las medidas, es como acá que se llama ajustes razonables, de ver que si no se puede, mire, yo no escucho. Entonces siempre para una audiencia, los abogados no solamente deben tener el correo, el enlace de la audiencia, sino también el teléfono del empleado del juzgado o del juez con el que se va a hacer la audiencia. Tiene que tener todos esos canales abiertos, ahí listo, mire, mire, vea, le informo, no me he podido conectar, no oigo nada, no entiendo nada, no se oye nada, ¿qué hago? Entonces, pero si no lo oyen porque no está allí, entonces tienen que buscar también esa forma que los del juzgado le informen, le notifiquen, aparte del enlace, el teléfono de una persona que va a estar atenta ese día a la audiencia para estar escuchando alguna situación que se le esté presentando. Entonces, si tiene que presentar, mire, no tengo la posibilidad de acceder a la audiencia, no estoy escuchando nada, estoy sin sonido, no accedo ni nada. Entonces, el juez no puede seguir allí, tiene que decir, vamos a suspender. Aunque a veces se presta para que la gente de manera, pues, intencional haga eso, de no tener acceso, no tener audio, de no tener imagen pues, ¿para qué? Para que la audiencia se suspenda. Entonces ya el juez también tiene que tomar medidas y por eso tiene que ser con tiempo. Se le recomienda a los abogados que siempre que haya una audiencia se conectan media hora antes, máximo 20 minutos antes, hacer las pruebas y todo, no llegar en punto. La audiencia es a las 2, no llegar a las 2 en punto, llegar mucho antes, estar todos allí con tiempo para mirar cualquier dificultad. Entonces, así pasó una vez con un abogado, ¿y qué hizo? No tengo conexión ni nada, vaya, busque otro sitio. Dijo, ya voy, y se fue con el celular así caminando, se fue y buscó donde otro abogado que estaba ahí cercano, le pidió permiso y entró allí. Pero no es así como que o a veces es a las 4 y va llegando el abogado ahí conectándose a las 4:20, ya bien tarde. Entonces hay que mirar también como el comportamiento de las partes, de los abogados, el juez va viendo eso, cuando se ve que es algo de verdad serio y todo, pero cuando a veces que es que ha puesto trabas, ha hecho cosas que se nota que no quiere que la audiencia se lleve a cabo, entonces pues, también dice, no, la audiencia se lleva a cabo. Usted sí tiene la forma de comunicarse, páseme su celular, pongámoslo aquí, voy a llamarlo por el WhatsApp y entonces vamos a comunicar por allí y usted va a escuchar toda la audiencia. O sea, hay otras formas. ¿Listo? Otra Sí. pregunta. Doctora, esta es una pregunta personal. Si cuando se le envían los correos a las personas para las audiencias y el correo es el indicado, está bien, pero se le va a la bandeja de correo no deseado o spam, ¿eso es una causal de nulidad? No. Es obligación de todos nosotros estar revisando. Ya la Corte se manifestó sobre eso. Que tenemos un correo electrónico donde nos llegan comunicaciones al correo ordinario, pero tenemos la obligación de estar mirando el spam y el correo no deseado, mirar por todo lado constantemente. Lo que pasa es que uno no acostumbra a hacerlo, pero eso es del ámbito de la persona, tiene que estarlo revisando. Han habido tutelas
contra universidades que han hecho concursos de méritos y han enviado el mensaje a los participantes y les llegó a correo no deseado, ya no se enteraron, no hicieron algo y no les ha protegido ningún debido proceso, porque si usted tenía la obligación de estar mirando siempre su correo acá, allá, en todo lado, entonces no es causa de nulidad. Doctora, hay otra pregunta de Noquela que la y es, perdón, ¿este nuevo método de notificación tendrá algún costo? O sea, ¿deben presentar el recibo de consignación como antes? No, ya no vale, es gratis, porque es mandarlo por correo. Bueno, de pronto si la entidad certificadora cobra, sí. Cuando manda por un correo electrónico que debe ser certificado, ellos cobran y sí, eso son unas costas más. Aporta la prueba que pagó. No sé cuánto están cobrando, pero sí, sí, claro. Tiene que estar generando un costo y tiene que incluirlo ahí en las costas judiciales. Lucy Vergel nos pregunta, así como es obligación enviar y aportar constancia de envío de la demanda al demandante, también es obligación del demandando hacer envío de la contestación al demandante o solo puede enviar la contestación de la demanda al juzgado. La norma sí es allí como inequitativa porque al demandante sí se lo exige y es causal de supuestamente inadmisión cuando no manda al demandado si no tiene medidas cautelares, pero al demandado no le exige, dice también podrá, el demandado podrá enviar la contestación al demandante y si no lo hace, pues el secretario del juzgado suple ese espacio y corre traslado por el 110. Entonces no es que sea como un deber del demandante sí. El demandado si quiere envía la contestación al demandante, el demandado al demandante, pero si no lo envía, no por eso, usted lo envió, entonces se tiene por no contestado, no. Él no tiene ese riesgo. Hay otra pregunta por parte de Adiela Terreros Londoño, ¿es obligatorio cuando hay una demanda de sucesión y se pidieron medidas cautelares y ya está el embargo y ahora se pidió el secuestro y no se mandó al apoderado de las partes copia de la solicitud, puede ser sancionada de acuerdo al decreto 806? No, es que la demanda de sucesión no es un proceso contradictorio. La sucesión es un proceso de liquidación donde hay un muerto y que van a repartir los activos y los pasivos, entonces allí no hay demandados. En la sucesión sí se notifica a los herederos. La sucesión tiene dos tipos de emplazamientos, el emplazamiento general del 491, 492 y el emplazamiento a herederos determinados, es decir, si la sucesión están tramitando unos hermanos y saben que el papá o la mamá fallecidos dejaron otros hijos que no están en la sucesión, ellos tienen la obligación de informar el nombre de esos hermanos para ser notificados ellos y manifestar si aceptan o repudian la herencia. Ellos en sí no son demandados, son herederos. Entonces, si el demandante no notifica a esos herederos de manera directa, vea usted, hay la sucesión de mi papá, de mi mamá, usted quiere recibir herencia o la repudia. Si él no hace eso, listo, no lo hizo. Pero entonces le dejan la puerta abierta para que ese heredero luego presente una demanda de petición de herencia. Entonces allí en la sucesión no es así obligatorio. Ya, o sea, la norma dice notifique a sus herederos, a los que ya están, porque si los notifica y él queda notificado y él en 20 días no manifiesta que acepta la herencia, se entiende que repudió. Y al repudiar ya no tiene derecho a pedir nada de la sucesión. Entonces sí es un beneficio para el mismo demandante notificar a los otros herederos. Pero si no lo notifican, ellos quedan sin notificar, quedan con el emplazamiento general que no los amarra y después tienen un plazo de 10 años para presentar petición de herencia, pero no es obligatorio. Hay otra pregunta por parte de Elizabeth Vargas y es, ¿cómo se hace cuando se pide desarchivar en ejecución de sentencias de Cali y no hay cómo comunicarse con ellos? No tiene correo electrónico. Todos los juzgados de ejecución y sobre todo los de ejecución de sentencias civiles en Cali están debidamente, ¿cómo se llama? Calificados de calidad. Tienen unos altos índices de calidad y todos ellos hicieron un procedimiento y están con todo como organizado. Entonces, a través del correo electrónico pídele el desarchivo. De hecho, ellos también tienen allí personas que van de vez en cuando, entonces ellos tienen unas comunicaciones, los he visto por Instagram, por medios así, redes sociales, donde están informando cosas
a través de busque a través de cualquiera de esos medios, si no puede a través de correo, porque a veces el correo se llena de mucha información y como que rebota todo, entonces busque también en medios así, de redes sociales, que los juzgados están también haciendo publicaciones así. Hay otra pregunta por parte del CIDES y asociados y es, si no tiene la dirección del demandado, pero tiene el correo electrónico de acuerdo al decreto 806, debe manifestar bajo la gravedad de juramento cómo obtuvo ese correo siendo el demandado policía, ¿cómo lo puede notificar? Pero es que si es policía, lo puede notificar a través de donde él trabaja. Aunque pues los policías también nos están como rotando, ¿no? En varias ciudades de Colombia, unas veces están acá, otras allá. Entonces, si tiene la dirección, la ciudad donde él tiene la sede, lo puede notificar a través de allá, a través del jefe personal. Pues lo manda ya al sitio donde trabaja, la sede Cali, la sede donde esté, y allá manda la notificación porque allá donde trabaja él. O si no, si tiene correo electrónico solamente, sí tiene que manifestar bajo la grave juramento cómo obtuvo ese dato y aportar la evidencia de cómo lo obtuvo. A través de intercambio de chats, todo lo que vimos allí. Porque él es una persona natural y no es comerciante. No está registrado así. Doctora, por otra pregunta que hay, y para hacer las últimas dos preguntas para cerrar, es cuando se busca notificar a un demandado y se hace vía llamada telefónica, esta llamada debe ser grabada para garantizar y verificar que sí es esa persona y presentarla ante el juez respectivo el día de la audiencia, o no se puede realizar eso. Pues la norma sí lo permite, o sea, no es que prohíba, pero tampoco está ahí como claro que diga que se puede hacer a través de una llamada. Lo que sí permite es a través de canales digitales y puede ser el WhatsApp, donde quede la prueba, la evidencia, porque es que una llamada, ¿cómo hace para que el juez pueda entrar a identificar que esa voz, la persona que contestó es del demandado? El juez no le conoce la voz, no sabe si el que contestó fue él. Entonces la llamada creo que no estaría brindando garantías. De pronto un mensaje de texto que es enviado al correo, al WhatsApp del demandado, aportando la evidencia de cómo obtuvo ese número de celular del demandado y que ese celular de él, o que han habido intercambio de chats a través de mensajes de texto, es mejor. Pero de llamada yo no veo, porque allí, quién sabe, uno puede llamar a ese número y ese día que contesta es alguien que está al lado de él, que también es un hombre, supongamos el demandado es un hombre, otro hombre contesta. ¿Cómo sabe el juez, cómo hace el juez para verificar que esa persona que hundió el botoncito que contestó es el demandado? Esa voz el juez no la conoce. Entonces, el solo hecho de hacer clic y contestar, eso no está certificando que sea el demandado directamente. El mensaje de texto, al menos sí, porque así quien lo abra puede ser el demandado a otra persona, pero al menos está ahí en un mensaje de texto por WhatsApp y se ve que ya tiene los dos chuslitos azules. Ya fue abierto. Ya está listo. Ya, y en caso en que la persona tenga desactivado de que aparezca cuando vio el mensaje, entonces, ¿eso también se toma captura de pantalla? Pero si lo tiene desactivado y no aparecen los dos chulitos azules, ¿cómo hace para saber que sí lo recibe, que sí lo tiene así? Porque ahí se sabe que técnicamente se puede tener el celular sin que se pueda evidenciar que se abrió eso, ¿cierto? Habrá que buscar otra tecnológica para demostrar que sí fue recibido por la persona. Comprendo. Y la última pregunta es, en caso en que un juzgado haga un traslado sin verificar que la contraparte hubiera recibido ningún documento en su correo, ¿se puede alegar algo? O sea que pero no verificó que ya la otra parte había recibido, o sea, ya como que está recibiendo doblemente, ¿cierto? Sí, sí, se la Claro. pregunta, en caso en que un juzgado Sí. haga un traslado sin verificar que la contraparte hubiera recibido ningún documento en su correo, se puede alegar es que hicieron traslado, pero no verificaron de que la persona efectivamente estuviera recibiendo las notificaciones en ese correo. ¿Se puede alegar? Claro, la norma exige que, eso es lo que dice la sentencia C420, que no solamente basta con enviar el correo, el abogado que está, o el abogado o el litigante que está enviando ese documento debe también mostrar la evidencia que eso ya dio en el de recibido. Ya está pues ahí la constancia que sí fue recibido. Eso es lo que dice la sentencia que condicionó. Ahora, si de pronto el demandante, un ejemplo, que el demandante o el demandado
interpuso un recurso de reposición, entonces él me envió el recurso de reposición a la otra parte. Y él le dijo al juzgado, yo ya le corrí traslado a la parte demandante. Supongamos que el demandado fue que alegó, interpuso el recurso. Ya al demandante le mandé el recurso de reposición, ya lo tiene allí. Entonces el juzgado no tiene por qué correr traslado. Si el secretario corre traslado, estaría corriendo traslado como doblemente. El demandado puede alegar, ¿cómo así? ¿Usted por qué le está dando nuevos términos al demandante si yo ya le mandé el documento? Usted no tiene por qué el traslado porque está como dándole más oportunidad al demandante. Entonces se alega eso y eso se puede derrumbar a través de un recurso de reposición porque está afectando al demandado. Si el demandante no se manifestó a tiempo, ya no tiene por qué esperar que el juzgado le corra traslado. Ya él sabía. Listo, doctora, de verdad, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones y también a los participantes por las diferentes preguntas que nos hicieron en los comentarios. Agradecemos que nos haya acompañado en esta sesión del curso del abogado en la era digital. De igual manera, pues doctora, toda la gente en los comentarios le agradece por todo el apoyo y por toda esta capacitación que nos brindó. De igual manera, quiero invitarlos a todos los participantes a que nos encontremos el día de mañana a la misma hora 5 de la tarde para hablar de las perspectivas de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o MACs a cargo de Mario Córdoba Ordóñez. Los esperamos en una próxima ocasión y doctora, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta sesión. Bueno, con mucho gusto, que estén muy bien. Bendiciones. Igualmente, hasta luego, feliz tarde para todos. Bueno, hasta luego.